Buenas tardes. La verdad es que sí, el empiece ha sido mejor imposible. Y ver lleno este auditorio igual, de docentes de Castilla-La Mancha. Bienvenidos al Congreso, Esdúquere. Bienvenido, secretario de Estado, consejera, delegado de la Junta, viceconsejero de Educación, equipo de la Consejería y demás autoridades. Yo solamente quisiera primero daros las buenas tardes, ser educado y daros las buenas tardes, que hayáis tenido un buen viaje los que venís de fuera y que disfrutéis mucho y aprendamos mucho, porque no deja de ser una acción formativa, un congreso de este Congreso de Educación de Castilla-La Mancha. Yo no me voy a extender nada más, porque como decimos siempre, lo importante es lo que viene después y lo importante son todas aquellas ponencias que vais o que vamos a tener el placer de degustar y de asimilar para luego llevarlo al colegio. Gracias a los ponentes, a todo el equipo del Palacio de Congresos, por supuesto, al Centro Regional de Formación, a la Consejería, a las unidades provinciales, a los dinamizadores de la transformación digital que nos han echado una buena mano. Y nada, que tengáis un buen congreso, que tengamos un buen congreso y que salgamos con tanta fuerza como la que tienen los chicos y chicas que nos han abierto este congreso del CEIP San Ildefonso de Talavera. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, José Antonio. Ahora quiero ceder la palabra a José Manuel Barcendón, secretario del Estado de Educación. Por favor, fuerte el aplauso para él. Consejera, directores y directoras generales, autoridades, queridos todos y todas los que habéis venido hoy por la tarde aquí. Lo primero que querría hacer era, desde luego, traeros el afectuoso saludo de la ministra, de Pilar Alegría, que le hubiera encantado estar aquí porque, además, conserva un recuerdo fantástico del año pasado en el que estuvo en el 4º Congreso de Esdúquere. Y, desde luego, mi más efusiva enhorabuena, consejera, por la organización, por organizar estas oportunas jornadas, que son espléndidas por su temática. He repasado todo el programa, no me perdería ni una. Desde luego, por sus magníficos ponentes y por el impresionante escenario. Un gran éxito, además, viendo a tantísimos participantes que, después de estar trabajando toda la semana, vienen aquí un viernes por la tarde y un sábado y, desde luego, eso tiene un gran mérito. Solo me gustaría aprovechar este saludo para aderezar un poquitín el debate, para abrir un poco el melón. Y lo abriría con 3 breves reflexiones, darían quizá para mucho más, pero voy a hacerlas muy breves, en torno al gran cambio educativo que estamos viviendo. La primera es que, si repasamos la historia de la humanidad, vemos que los grandes cambios, los grandes saltos cualitativos se vivieron con más o menos optimismo o con más o menos resistencias. Y hoy vivimos cambios muy importantes que también generan esperanzas e incertidumbres. La globalización, la revolución tecnológica y digital, pero también, como contrapartida, la crisis climática, las brechas sociales y la desigualdad, por no hablar de las convulsas crisis derivadas de la reciente pandemia y de la actual, ya lleva un año desesperante de guerra en Ucrania. En cualquier caso, nadie piensa que las sociedades pueden no cambiar. Y esta es mi primera reflexión. Si la sociedad cambia, y si cambia tan vertiginosamente, debe, por supuesto, cambiar la educación. Cambiará indefectiblemente, queramos o no, pero en nuestras manos va a estar el imprimirle el cambio de futuro, la perspectiva de futuro que todos querríamos. Parece evidente
Pero, sin embargo, con cierta frecuencia nos encontramos a alguien que piensa que la educación puede mantenerse estática, puede no cambiar e incluso idealiza la educación del pasado. Y me recuerda mucho una frase de Sergio F. que dice que toda generación tiene que aguantar a otra que cree que su educación fue mejor. Nada más errado. Y desde luego esta es mi convicción. La educación evoluciona o introduce cambios con perspectiva de futuro o deja de ser educación. La segunda es que los cambios educativos son sistémicos o no lo son. Y el cambio no se puede trocear, a no ser que solo queramos medidas cosméticas o apaños. Sí que si podemos poner el foco en tal o cual prioridad, como vamos a hacer o como vais a hacer en este Congreso, cosas que tienen más prioridad o que más urgencia, pero la educación, los centros educativos, los grupos humanos, las personas, somos sistemas en los que unos cambios nos llevan a otros. Por eso me gusta además el plan de este Congreso. Pone flashes aquí o allá y con magníficos ponentes, la neuroeducación, los espacios de aprendizaje, la mediación lingüística, la inclusión y el deporte, la salud mental y las redes sociales, la igualdad y la diversidad sexogenérica o la pedagogía de las matemáticas. No son compartimentos estancos, como no lo deben ser las áreas y las asignaturas, porque unas llevan a otras y deben abordarse de manera global y, sobre todo, cooperativamente. Y la tercera es que los cambios educativos se sustentan sobre aquellos y aquellas que los llevan a la práctica, quienes los hacen realidad, y o los llevan ellos y ellas o no son cambios. O hay la convicción de quienes estáis cada día en las aulas o las reformas ahí se quedan, muertas en un boletín oficial. Y también una advertencia, que los cambios importantes llevan tiempo, requieren recursos, formación y foros de debate como este. La sobreexigencia, las prisas, los excesos de burocracia pueden dar al traste con todo. ¿Y qué se pide a cambio? A cambio, cuantos os rodean, ya sean administraciones, ya sean familias o el conjunto de la sociedad. ¿Qué se puede pedir a cambio? Desde luego, confianza y apoyo. El apoyo puede que requiera aportes materiales, pero la confianza no. La confianza es gratis, es imprescindible y no nos cuesta nada. Con franqueza, es muchísimo más cara la desconfianza. Y yo espero que las administraciones sepamos estar a la altura de vuestro esfuerzo. Y ya para acabar, quiero haceros una confesión personal. Esta semana estoy muy contento, porque además el último Consejo de Ministros aprobó dos cosas que para mí son muy importantes y que forman parte del cambio educativo del que estamos hablando. Por una parte, el Real Decreto de Umbrales de las Becas, que supone que se destinen 2.520 millones de euros para beneficiar a 1 millón de estudiantes. Significa igualdad de oportunidades, significa inclusión, significa que nadie debiera abandonar sus estudios por razones económicas. Y la segunda, que también me llena de satisfacción, es que ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Artísticas, algo larguísimamente esperado y el anhelo de todo el sector artístico y cultural. Y ahora, precisamente, lo veíamos en pantalla como uno de los grandes objetivos del CEIP de San Ildefonso. Seguro que, además, Ciro López, que tendréis entre vuestros ponentes, Pedro Llamas o David Rodrí, me entenderán bien de qué estoy hablando. Y no me voy sin antes dejaros una frase del maestro y pedagogo Félix Martí Alpera, como homenaje a él, que fue depurado tras la Guerra Civil, y también como homenaje a todas y a todos vosotros. Decía Félix Martí, tenemos el oído atento al movimiento renovador de nuestra época. Aplicamos con cautela nuestras fórmulas de la didáctica escolar, pero lo mejor de todo es lo que enseñan nuestros maestros, porque lo enseñan con toda el alma. Así es que, con toda el alma, muchas gracias y que tengáis un magnífico congreso. Muchas gracias al secretario de Estado por su intervención. A continuación, quiero ceder la palabra a Rosa Ana Rodríguez Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. Por favor, fuerte el aplauso para ella.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad es que menos mal que desde aquí, con las luces de los focos, no se ve mucho lo que hay al otro lado del escenario. Si no, yo creo que con la abrumadora presencia de más de 900 personas, más de 900 docentes, con ánimo, con intención y con ese espíritu maravilloso de seguir formándoos y de venir aquí a esta cita, que yo creo que es una cita obligada del Esduquere, realmente no sé si nos podrían salir las palabras porque la emoción sería mayor y nos taparía esa necesidad que tenemos ahora mismo de comunicarnos con vosotros. Bueno, yo la verdad es que aquí, delante de todos vosotros y vosotras, la primera palabra que se me ocurre es gracias. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por ser fieles a esta cita del Esduquere, que ya lleva 5 años, que sé que muchos de vosotros y vosotras de forma permanente tenéis en vuestro calendario como un día señalado en el que hay que acudir. Y esa fidelidad que tenéis con el proyecto realmente a nosotros se nos transforma cada vez más en una mayor ilusión por hacer el mejor congreso que creemos que tiene que estar a vuestra altura, aquel que una y otra vez nos demandáis para dar respuesta a esas necesidades que tenéis de formación. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y quiero aquí centrar también el agradecimiento al Centro Regional del Profesorado, encabezado por José Antonio Bravo. Todos lo conocéis, además de tener un gran corazón y un sentimiento de lo que es un liderazgo, porque lleva a todos los componentes del Centro Regional como una piña, y tanto a los de la propia Consejería como a los de las delegaciones provinciales. Realmente es una persona que tiene la cabeza bien estructurada y que sabe definitivamente qué es lo que necesitan nuestros docentes. Quiero agradecer también la presencia del secretario de Estado. Me consta y sé que la ministra, que el año pasado se llevó un buen sabor de boca de estas jornadas, ha estado hasta el último minuto intentando venir a poder acompañarnos en esta inauguración. Pero también sé que finalmente la agenda de una ministra, os podéis imaginar, es muy compleja y, bueno, finalmente no ha podido asistir. Pero sé que su ánimo, desde luego, está con todos nosotros y con todas nosotras. Y quiero agradecer también a estos chicos que han hecho esta magnífica y extraordinaria presentación del Esduquere, que yo creo que no ha tenido una mejor puerta de entrada a nuestro congreso que con estos chicos y chicas del Colegio San Ildefonso de Talavera de la Reina. Un colegio que, como habéis visto luego en esa imagen, tiene de todo. Es un colegio con una cantidad de proyectos tremenda, pero que, entre otras cosas, tiene como base ese educar con el corazón, con el entusiasmo, ¿no? Como decía el filósofo Mila, y yo creo que es el entusiasmo, ¿no? lo que, entre otras cuestiones, les mueve. Pero yo quiero hoy agradecerles a ellos y, por supuesto, a esos docentes, porque para que estos chicos y chicas pudieran salir aquí y hacernos este magnífico espectáculo y animarnos de esta manera, hay un equipo docente de primera línea y eso no lo podemos olvidar. Y también quiero, y perdón, ya con esto termino los agradecimientos, lo prometo, darle las gracias a las personas que van a estar en la interpretación del lenguaje de signos. Hoy nos acompañan todas ellas, que sabéis que son son docentes del María Pacheco y que están haciendo y que dan clases en ese ciclo formativo de mediación lingüística. Así que yo creo que un aplauso para ellas. Bueno, muchas gracias. Mirad, cuando Richard Strauss escribió
una serie de mandamientos en torno a cuáles eran las cualidades o cómo tenía que dirigirse un director de orquesta para ser un buen director de orquesta. Y entre los consejos y los mandamientos, que él dispone 10, dice que un director de orquesta tiene que ser consciente de que cuando dirige la orquesta y la música de sus músicos, no está interpretando la música para su propio placer, sino que lo hace para el disfrute de aquellos que lo escuchan. Eso es lo que hacemos los docentes. Cuando en una realidad educativa, en las situaciones de enseñanza-aprendizaje, una y otra vez en nuestras escuelas, nos ponemos a trabajar con nuestros alumnos y nuestras alumnas, lo que realmente estamos haciendo, aunque lo hacemos con el placer de hacerlo porque nos gusta nuestra enseñanza y nuestro trabajo, en definitiva, nuestro objetivo, nuestro horizonte, no está en encontrar esa satisfacción personal, sino que está en conseguir que cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas se formen y se doten de las mejores armas, de los mejores instrumentos y de las mejores capacidades para desarrollarse en una sociedad del futuro. Yo creo que eso es lo que está en el ánimo de todas y todos los docentes, pero para eso tiene que haber una movilización, una reflexión personal muy seria, porque cuando uno comienza esta andadura y este oficio, y os lo digo que tengo una cierta ya experiencia en él, desde luego las claves no son las mismas que cuando va pasando el tiempo. Si hace 2 décadas nos hubieran preguntado si hubiera un ordenador en el aula, probablemente hubiéramos dicho que no sabíamos para qué lo tendríamos que utilizar. Pero poco a poco esas herramientas se han ido imponiendo y se han ido instaurando y se han ido implementando. Pero como los ordenadores, tantas otras cuestiones, porque la escuela no vive ajena al mundo que la rodea y, por tanto, tampoco el docente tiene que vivir ajeno a ese mundo que lo rodea. Los modos cambian, las herramientas cambian, incluso la propia sociedad, las formas el carácter de los chicos y de las chicas, la conducta también, las propias familias. Y, por tanto, esa evolución y ese cambio exige del docente una formación. Una formación que, en definitiva, es una formación que es una obligación por parte de las administraciones y es un derecho por parte de los docentes que la llevan a cabo. Porque imaginaros, si un niño que nace ahora, que tiene una esperanza de vida de unos 100 años, en 100 años, ¿cómo puede cambiar el mundo? La escuela tiene que cambiar y para eso tenemos que acompañarla con muchísima formación. Por eso no podemos dejar de hacer este tipo de ejercicios, este tipo de acciones que conducen inevitablemente a traer a la formación lo más puntero, lo más vanguardista, lo más moderno en materia educativa. Vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de cómo ese cerebro actúa y cómo podemos activarlo y motivarlo para que actúe todavía muchísimo mejor en esas situaciones de enseñanza-aprendizaje que nosotros proponemos en la escuela. Vamos a hablar de cómo hay que tener esa capacidad también de esa formación física importantísima para poder desarrollar la vida de un centro. Vamos a hablar también con valentía en este congreso de toda esa igualdad y de toda esa salud también en el ámbito sexual. Tenemos que hablar también, cómo no, de todo lo que tiene que ver con ese diseño especial de los espacios y de cómo esos espacios contribuyen al desarrollo de todas las inteligencias múltiples. Todas estas cuestiones y muchas más de las que hablaréis al mando o al frente de esos grandes ponentes que nos ha propuesto el Centro Regional de Formación del Profesorado, serán luego los que harán que consigamos grandes y profundas transformaciones en nuestra práctica diaria. Y además, creo que es muy importante en este congreso ese intercambio de experiencias, esa manera que tenemos, como no sabemos, yo creo que como casi ningún otro colectivo, de hacer ese intercambio de buenas prácticas. En este caso vamos a tener además 3 realidades que me encanta que nazcan de la propia región, lógicamente. Cómo se pueden desarrollar estudios penitenciarios o estudios de adultos en un centro penitenciario, como es el de Ocaña. De cómo
cómo en una ciudad como Guadalajara, aunque sabemos que también se desarrolla en otras ciudades, se desarrollan o se llevan a cabo esas enseñanzas en los centros hospitalarios y domiciliarios. O cómo esa propuesta, ¿no?, de educar a través de esos conciertos didácticos que nos van a poner dando la nota, ¿no?, creo que se llama así, en esa propuesta del Conservatorio de Alcázar de San Juan. Todos los puntos de nuestra región tienen grandes propuestas. Hoy, en este congreso, traemos 3, pero creo que son muchísimos los que podemos traer y los que podemos trasladar. Lo importante de este congreso yo creo que son 3 cosas. Nos vamos a informar sobre muchas cuestiones que a lo mejor desconocemos. Vamos a reformarnos también, si me permitís, para poder volver a readaptarnos, conocer nuevas maneras y nuevos modos, abrirnos puertas en el ámbito educativo. Nos vamos incluso a desinformar, porque también tenemos que hacer ese ejercicio de saber reflexionar sobre nuestra propia práctica y saber aquello que no debemos de continuar haciendo. Y sobre todo, lo más importante es que vamos a transformarnos. Y eso creo que es el objetivo fundamental de este congreso. Por tanto, volviendo al principio de lo que os decía, espero, confío y sé y estoy segura de que cada uno de vosotros y vosotras, cuando lleguéis a la escuela, haréis como ese mandamiento que aconsejaba Strauss a sus discípulos. No solamente, o hay que ser conscientes de que no trabajamos para nuestro propio placer o nuestra propia satisfacción, sino para nuestros alumnos y nuestras alumnas. Son lo más grande de Castilla-La Mancha, pero también vosotros, los docentes de Castilla-La Mancha, sois lo más grande que hay en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Confiamos plenamente en vosotros. Desde luego, vuestro trabajo es decisivo. En vuestras manos está, como lo sabéis, el futuro de nuestra región. Así que muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias.